¿Qué tal? Feliz domingo, Pentecostés, qué gran fiesta, un día extraordinario. 50 días llevamos dando gracias a Dios por el don de la Pascua, la experiencia de la resurrección de Jesús. Yo me he preguntado estos días qué tenemos los cristianos que ofrecer a este mundo. Si parece que, que pintamos poco y que no se nos escucha demasiado. Sin embargo, nosotros tenemos algo que el mundo no tiene y por otra parte lo desean, aunque lo desean de una manera un poco distinta. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos a Dios. Fijaros que desde la creación del mundo, Dios se nos ha regalado, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su vida, nos ha creado su imagen y semejanza. Cuando las cosas no nos fueron bien y entró el mal en esta tierra por voluntad del ser humano, ¿qué ocurre? Pues Dios se implica en nuestra historia y transforma nuestra historia personal, nuestra historia colectiva en una historia de salvación. Se implica hasta el punto de liberar, de buscar personas que rompan moldes, que abran caminos nuevos, historias que parecían imposibles se logran. Al final, Dios toma una decisión que la verdad que yo no salgo de mi asombro cada vez que pienso en ella, y es el hecho de querer hacerse uno como nosotros, carne y sangre, hombre, persona humana, con todas sus consecuencias y con todo lo que eso significa. Pero es justamente el Espíritu Santo el que hace posible, el que actúa, ¿para qué? Para que el Verbo pueda se encarne en María Virgen y de esa manera Dios entre en nuestra historia. Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, muestra el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro del ser humano. Esta fiesta nos revela quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque no solamente la encarnación supone que Dios se mete en nuestra historia, sino que ese morir de Jesús es adentrar a Dios en el seno de la muerte, donde está Adán y todos los hombres y mujeres anteriores a Jesús, para sacarlos a una experiencia nueva, a una vida eterna, una vida en Dios. Y justamente cuando el Padre recibe al Hijo en la ascensión, ¿qué contempla? Pues una humanidad redimida, una humanidad salvada, una humanidad completamente nueva, una nueva creación. Es esto lo que Dios ha planeado desde siempre, que estemos con Él, que seamos con Él. El don del Espíritu Santo significa que Dios da toda su vida, porque el Espíritu Santo no es un santo más, eso es un error. No es como Santa Rita o San Antonio de Padua, no, es Dios mismo, la misma vida de Dios. Y gracias a esto, que Dios se ha mostrado como Él es, a que Él ha actuado en nuestra historia, aunque Él se ha hecho carne, a que su Espíritu ha actuado, que sabemos cómo es Dios. Dios es el Padre que se da totalmente al Hijo, el Hijo que se da totalmente al Padre, y este darse y este amarse mutuamente es el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo es la misma vida de Dios, la entraña enamorada de Dios. Y nosotros somos fruto de ese amor. Nos creó a su imagen y semejanza. El Espíritu Santo logra en nosotros algo que es asombroso. Si asombrosa es la encarnación, más asombroso es lo que ocurre el día de nuestro bautizo. El día del bautismo, por obra del Espíritu Santo, somos engendrados en Dios, somos engendrados en el seno del Padre y somos alumbrados como hijos de Dios. El gran asombro de Pentecostés es que Dios y yo somos uno, pero no solamente Dios y yo como individuo, sino cualquier bautizado está en comunión con Dios, participa del ser de Jesucristo, está tan íntimamente unido a Dios que su rostro es un rostro de Dios. Y este asombro, este milagro, no solamente ocurre individualmente, sino colectivamente. Todos los bautizados estamos en esta tesitura. ¿Y la Iglesia qué es? La comunión de todos los bautizados, la comunión de todos aquellos que están en comunión con Dios. Por tanto, lo que yo soy lo es un bautizado que viva en Honolulu, o un bautizado, o una bautizada, que viva en el sur de Francia, un bautizado, una bautizada que viva en África o en Japón. Me da igual, somos uno.
Y esta es la grandeza de la Iglesia, esta es la belleza de la Iglesia. Ciertamente tenemos nuestros problemas y la Iglesia, que somos personas, pues está afectada de los fallos y las vicisitudes y las vulnerabilidades de cada persona. Yo tengo pecados y a veces graves. Cualquier otro cristiano tiene pecados y graves. Asistimos muchas veces a errores tremendos que tienen una repercusión mayor más allá de las personas, que repercuten en toda la comunidad eclesial, por errores, por confusiones, por corrupciones, por mil historias que nos pasan, porque somos frágiles, tenemos también una limitada percepción de las cosas, pero hay algo que no falta. Y esta verdad no la desmiente nuestro mal, no la desmiente nuestro pecado. Dios se ha hecho uno con nosotros y Dios nos ha adentrado en su propio ser. Y justamente esto pide de nosotros conversión, es decir, una revisión continua para analizar nuestra vida y nuestra historia a la luz de la palabra de Dios, que Jesucristo, animados e informados por el Espíritu Santo que nos muestra la luz que necesitamos para ver con claridad la verdad, y con el inmenso amor del Padre que nos reclama constantemente que seamos verdaderamente hijos suyos. Por eso ser cristiano no es cualquier cosa, y es para todos. Y no tenemos por qué avergonzarnos ni tener miedo. Los apóstoles no lo entendieron al principio, después sí. Pero al principio estaban asustados y muertos de miedo, no entendían qué era lo que había pasado. Normal, habían visto a Jesús morir en la cruz, aquello fracasó, ahora Jesús resucita, no terminaban de saber qué significaba todo aquello hasta que el Espíritu Santo les espabila. Pues nosotros también tenemos que espabilar. En este momento donde tantas cosas están pasando, volver a redescubrir la vida cristiana, volver a redescubrir la fe es esencial. Es decir, es volver a Jesús y volver a Dios, volver al misterio trinitario. El Espíritu Santo nos está pidiendo a los cristianos salir de nuestros miedos, salir de nuestras vaguedades, salir de nuestras mediocridades, romper amarras, tirar muros, hacer lo imposible para que de nuevo la palabra de Dios se airee, para que los muros caigan y corra el viento del Espíritu y todo sea transformado de nuevo de acuerdo al corazón de Dios. No tenemos que avergonzarnos de ser cristianos. Una familia cristiana no tiene que avergonzarse de ser un matrimonio coherente con su fe, ni tiene que avergonzarse de querer transmitir y educar a sus hijos en la fe cristiana. Muy al revés, tiene que sentirse orgullosa y feliz de hacerlo. Y de hacerlo con generosidad y, por supuesto, con alegría, no con imposiciones ideológicas, no con cosas raras. Por otra parte, tenemos la gran oferta de salvación de Dios que nos hace sentirnos felices y no avergonzados de vivir cristianamente nuestra vida, con todo lo que eso significa en el trabajo, ayudar a los jóvenes a seguir a Jesús, ayudar al hombre y la mujer necesitado, pero siempre con la perspectiva cristiana, el transmitir la fe, el orientar el corazón de las personas. No tengo por qué avergonzarme de vivir los mandamientos. Al revés, tengo que estar muy orgulloso y feliz de vivir la exigencia del seguimiento de Jesús, que significa amar a Dios y amar al prójimo con todo lo que eso entraña. No tengo por qué sentirme avergonzado de ser sacerdote. Tengo mis fallos, tengo mis errores, por supuesto, pero aquí estoy al servicio del pueblo de Dios y al servicio de Dios mismo. ¿Para qué? Para llevar su palabra, su salvación a donde puedo, con mis errores, pero también con mis aciertos. No tengo una familia o una persona, un trabajador, un empresario cristiano que vive coherentemente su fe y que la aplica en su día a día, no tiene por qué sentirse avergonzado. Muy al contrario, está creando esperanza, está abriendo caminos al Evangelio, está abriendo caminos de salvación para los hombres y mujeres con los que convive. Porque miren, nosotros los cristianos tenemos que aportar a este mundo el Evangelio. Y eso no es solamente soltar rollos, no es soltar rollos, es vivir una vida humana plena. Y eso significa honestidad, significa libertad, significa en paz, significa en justicia, significa en honestidad, significa sin envidia, significa generar reconciliación, generar puentes, buscar siempre el bien de unos y de otros.
y siempre con la perspectiva de que el reino de Dios está en marcha, porque Dios está con nosotros. Muchos quisieran que Dios actuara como un rayo, ¡blas!, ¿no? Y venga, ahora vamos a tirar aquí rayos y truenos y esto va a reventar y empezamos de nuevo, como si fuera esto, yo qué sé, volver un poco al diluvio. No. El día de Pentecostés nos recuerda, la liturgia nos lo recuerda, una cosa muy sencilla. Dios no es así. Dios es suavidad, Dios es materno, Dios es tierno, Dios es paciente. Dios está a tu lado, junto a ti, y está a su lado y junto a él con el otro. Dios está en tu cama de dolor, allá donde tú sufres por tu enfermedad. Dios está en tu cansancio, ya donde estás agotado o desorientado. Dios está en tu desesperación, cuando ya parece que no sabes por dónde tirar y el mundo se te viene encima. Dios está en tu alegría, en tu confianza, en tu cobardía, en tu pecado, en tu ansia, en tu búsqueda, en tu virtud y también en tu vicio. Pero para alentar una vida nueva. Es Él el que sana, es Él el que alienta, es Él el que hace resurgir, es Él el que riega la semilla, es Él el que hace que el surco pueda avanzar, es Él el que rompe moldes. Y para Dios no hay nada imposible, todo es posible para Él. Pero todo, absolutamente todo, está orientado a que estemos en comunión con Él. Y esto es la vida eterna, que empieza aquí y ahora. No tengo por qué morirme para experimentar la vida eterna. Más en ese misterio me adentraré en el misterio de Dios y lo veré tal cual es. Pero ahora, desde el día de mi bautismo, yo ya empecé a resucitar. Yo ya tengo comunión con Dios. Por eso mi día a día tiene que ser una comunión con Dios. Por eso mi día a día es un diálogo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso mi día a día es un saberme acompañado y un acompañarle a Él. Mi día a día es estar junto a Él porque Él está conmigo. Y haga lo que haga, duerma, friegue los cacharros, riegue una planta, haga un sacramento, Él está en mí y yo estoy en Él. Y este es el asombro de ser cristiano. Y esto no lo regalan ni los parlamentos, ni la economía, ni las empresas, no. Es mucho más que eso. Todo eso quedará aquí y se deshará y desaparecerá, y dentro de 20 años vete tú a saber cómo estará la historia del mundo. Pero la verdad es esta. Cada hombre y mujer está llamado a participar del ser de Dios. Y esto comienza el día del bautismo. Y esto es un don del Espíritu Santo. Por eso nosotros los cristianos no tenemos que tener miedo, ni tenemos que avergonzarnos. Claro que tendremos que arrepentirnos de nuestros fallos y pecados, por supuesto. Pero no desde el sentirnos absolutamente despreciables, no. Desde la realidad de que hemos de cargar con la cruz de cada día, perdón, la intemperie y la alergia. Hemos de cargar con la cruz de cada día para seguir a Jesús. Y Jesús va hacia Dios. Pero ese ir hacia Dios pasa por la realidad de cada día, donde tenemos que dar un testimonio concorde de quién es el Salvador y qué es lo que somos. La vida cristiana tiene a Dios. Y el mundo necesita a Dios. Para la paz, para la justicia, para la reconciliación, para la sanación de tantas heridas. Este es el gran misterio. En todas las lenguas se puede pronunciar el nombre de Dios. En todas las lenguas y en todas las culturas se hace presente la salvación de Jesucristo. A todo hombre y mujer llega el inmenso amor de Dios. Y nosotros, los cristianos, somos testigos de esto. No lo malogremos. Dejemos que el Espíritu Santo entre a saco en nuestra vida y que su viento se lleve por delante todo lo que estorba la fe y traiga la sanación al corazón y al alma para que vivamos coherentemente nuestra fe y la Iglesia, es decir, la gran comunión que somos los bautizados, seamos lo que tenemos que ser. Y entonces el mundo arderá, no para de su destrucción, sino justamente porque habrá conocido el amor. Que Dios os bendiga y os guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.